Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 ayer subió mucho, hizo una vela envolvente, hoy está subiendo también un 0,43%, así que el mercado está en positivo. También el Dow Jones un 0,68%, casi en máximos otra vez. Y el Nasdaq lejos de los máximos, pero un 0,23% arriba. Subida también fuerte en Europa, un 1,66% al cierre el DAX alemán. Así que la jornada está siendo bastante positiva en general. Tenemos la salida a cotizar de SpaceX. Está cotizando a $168,75, un 25% de subida desde el precio de colocación, que ha sido 135. Pero como ya os decía estos días atrás, creo que hay mucho FOMO. Creo que los primeros meses o incluso después de un año la veremos más barata que el precio de salida, me refiero. Eh, Creo que está bastante inflada la colocación, pero ha habido mucha euforia, todo el mundo quiere estar ahí de momento, no se lo pierde nadie y bueno, pues pasa lo mismo que cuando todo el mundo quería oro a principio de año o cuando todo el mundo quería Bitcoin en 126.000, ¿no? Pues un poco de euforia ahora mismo y hasta que no pase la euforia y tardarán meses en pasar la euforia, pues no habrá precios decentes. Sí que lo considero un activo interesante para el largo plazo cuando esté a precios más asequibles. Pero ahora mismo, pues no, creo que no es momento de ir detrás de los precios como todo el mundo. Bien, dicho esto, vamos a ver qué está haciendo Bitcoin. Como veis, está rebotando un 0,50%. Me parece muy poco para todo lo que está subiendo el mercado, teniendo en cuenta que hasta la bolsa alemana ha subido un 1,66%. 0,50, en este momento 0,48, parece, como digo, muy poco y no hemos roto la resistencia de los 64.500. Estamos muy cerca de conseguirlo, pero no termina de arrancar y nos vuelve a mostrar cierta debilidad y siendo ahora mismo el activo más pesado de todos los que hay en el mercado, el que más ancla tiene, ¿no? El que no sube ni por recomendación, ¿no? Está tirando de todo el resto del mercado y sin embargo no es capaz de rebotar con cierta facilidad, porque debería rebotar con cierta facilidad después del desplome que tuvo a partir del día 1 de este mes, que ha sido un desplome, pues la verdad es que bastante fuerte, bastante absurdo y que ya digo, no se ve ahora tampoco fuerza en el rebote, porque con esta caída debería rebotar como un muelle y no rebota, es como tirar un peso muerto y se queda en el suelo, ¿no? Eh, es lo que hay de momento. MicroStrategy la tenemos subiendo un 4,26%. Bien, MicroStrategy, bien. En teoría, a veces se anticipa a Bitcoin. Espero que sea así, que sea un anticipo de lo que nos espera, pero bueno, de todas formas también se frena en la línea de resistencia, que es esa línea verde, y la tendría que pasar. Si pasa esa línea verde, pues pueden ser buenas noticias para Bitcoin. Vamos a ver. En el resto de activos, petróleo cayendo un 3,64%, perdiendo el soporte de los 90. Buena pinta para el mercado también el que el petróleo esté bajando. Y los metales preciosos rebotan después de la fuerte caída que han tenido los últimos días. En este caso el oro sube un 2,93%, la plata un 5,99%, que como veis está apoyándose en esa línea de tendencia de largo plazo. No la ha perdido, pero aún así la pinta técnica es mala. Y el platino que también ha rebotado un 3% y bueno, pues normal también después de tantas caídas seguidas que tenemos, ¿no? El euro contra el dólar rebote en el día de ayer, hoy vuelve a estancarse en la zona de 1,1575. Como comentábamos estos días estamos en una zona en teoría de techo para el euro y de suelo para el dólar y deberíamos ir hacia abajo en este gráfico seguramente. Lo mismo pasa con el dólar australiano, que también parece estar en una zona de techo contra el dólar estadounidense. Tiene un hombro cabeza a hombro aquí dibujado, está haciendo un pequeño rebote hacia esa línea clavicular. Lo más probable es que siga hacia abajo. Y aquí es justo lo contrario, porque el dólar lo tenemos a la izquierda del par. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Y aquí en teoría debería ir hacia arriba, hacia niveles superiores, hacia la zona de 1,41. Aunque ya lleva un buen recorrido también, como podéis ver. El euro contra la libra, aquí también está en una zona de techo y amenazando con romper ese soporte. En cuanto caiga de ese nivel, seguramente nos iremos hacia la zona de 0,8543.
La libra contra el yen está metido en una cuña ascendente que lo lógico es que rompa hacia abajo, aunque estos últimos días está rebotando, hasta que no rompa la cuña por la parte de abajo no se irá para abajo. La libra contra el dólar rebotando también en el día de ayer y manteniéndose hoy más o menos estable, igual que el euro. Otro gráfico que también lo tenemos en una zona que yo creo que es bastante de techo y que lo lógico sería que fuese al menos hacia la zona inferior, que es la zona de los 1,3170 aproximadamente. Y nada más, así tenemos el mercado, 0,38% subiendo ahora mismo el SP500, SpaceX, aquí la tenemos, subiendo un 25,44% y bueno, pues jornada positiva en general, todo en positivo, pero una vez más Bitcoin pues anda un poco débil, 0,45% no es muy atractivo y es lo que está ocurriendo, ¿no? Que no está atrayendo a los inversores porque están viendo rentabilidades más altas en otros sitios y ahora mismo pues es el patito feo del mercado ahora mismo Bitcoin, cuando nunca le había tocado ese papel. Eso es lo extraño, ¿no? Que pasa ahora, ¿no? Que este papel nunca le había tocado a Bitcoin, le había podido tocar a cualquier otro activo, pero Bitcoin es la primera vez que le toca de patito feo del mercado y, y nos está mostrando mucha debilidad. Un 0,40% no es nada para cómo están los mercados. Tendría que estar subiendo tranquilamente un 3,5% en una situación normal y vuelve a fallar, vuelve a comportarse peor que lo que debería ser. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.